Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga inmensamente. Quiero agradecerles nuevamente el apoyo que nos han estado dando al escuchar nuestros sermones, al ver las publicaciones de Facebook. La verdad que son cosas que nos comprometen. Les agradecemos enormemente y nos lleva, nos motiva para poder seguir adelante con esta obra, especialmente pues en estos tiempos tan difíciles, tan difíciles. Vamos a estar hablando sobre los débiles en la fe. Hay que recordar que si nosotros tenemos fortaleza, si nosotros tenemos una fe un poco más estable, vamos a poder resistir un poco más que los que no tienen tal vez ese grado de fe. Entonces es necesario pues que nosotros los apoyemos porque se les hace cada día más difícil el poder dominar todas aquellas tendencias que la mente pone en su en su actitud. Así es que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar viendo algunos de los ejemplos y pues espero que les guste y espero que el Señor pues haga la obra con relación a lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a tomar como versículo base segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Y dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir, Padre mío, que en este momento tu palabra, tal como dice Isaías 55, no regresa vacía. Te pedimos, Padre mío, que en todo momento, pues, tu palabra llegue a corazones, penetre, Señor, en ellos y haga, Señor, esa obra de cimentar esa fe. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, hay responsabilidades que son inevitables. Por ejemplo, la educación de los hijos es inevitable. Tenemos que, desde el momento del nacimiento, tenemos que ir planificando lo que va a ser la educación de ellos. Ya cuando van creciendo, pues ellos van transformándose, ellos van cambiando, ellos van viendo lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿no? Cuando están pequeños, de 5 o 6 años, pues todos quieren ser policías, quieren ser bomberos, quieren ser, etcétera. Pero ya después los vamos viendo, pues, cómo se transforma ese deseo, ¿no? De llegar a hacer lo que quieren ser. Entonces, son responsabilidades que son inevitables. Tenemos que planificarlas, tenemos que pensarlas, tenemos que llevarlas a cabo. Y por eso es que los bancos, por ejemplo, comenzaron con las cuentas aquellas que usted puede abrir y comenzar a depositar una cantidad mensual para cuando ellos lleguen a la universidad. Imagínense la cantidad que podría depositar si se organizara, si lo hiciera de esa manera. Son ahorros pues que tienen un interés más alto y que no los puede tocar, digamos, muy a menudo, sino que pues el ahorro pues se va haciendo de tal manera que puede llegar a juntar pues una buena cantidad para la educación de esos niños. Y entonces, el trabajo, por ejemplo, es otra responsabilidad que nosotros la tenemos. La misma Biblia dice que el que no trabaje, pues que no coma.
pero es necesario pues que busquemos ese trabajo porque vea, tenemos la necesidad de proveer a nuestras familias, de darles un ambiente seguro, un ambiente cómodo, un ambiente en el cual pues se puedan financiar todas las obligaciones que se tienen. Entonces, y la provisión, por ejemplo, en el hogar es algo que es tan necesario y que en estas circunstancias de la pandemia y de las cuarentenas, pues, o sea, ha sido bastante difícil porque está la opción entre continuar con la normalidad de la vida o observar la cuarentena pues para no contagiarse. Así es que la verdad que es una decisión bien difícil, pero cada quien tiene que tomarla con relación pues a lo que se está viviendo. Una de las responsabilidades y que no es opcional, porque nosotros las consideramos como que son opcionales, ¿no? O sea, pero sí es la de animar a los que están atribulados y a los de poca fe. Usted, si alguien se acerca a platicarle, si alguien se acerca a hablarle y usted ve pues que está bastante mal, que su estado de ánimo está por el suelo, que no le ve, así como diríamos, ¿no? Que no ve la luz al otro lado del túnel, es nuestro deber ayudarles. Porque si se acercan, pues, o sea, es porque necesitan ayuda, necesitan una palabra de aliento y, y nos han buscado para que se la proveamos. No es cuestión de que es opcional si usted la va a dar o no. No. En ese momento viene a ser una obligación, viene a ser un deber el poder ayudarles. Recuerde que si nosotros les ayudamos, pues, aunque no esperemos una compensación, digamos, monetaria o algo así, sabemos que el Señor pues nos va a recompensar lo que estamos haciendo. Así es que el animar pues a los atribulados y a los de poca fe y darles el ejemplo es una función que no es opcional, es nuestro deber hacerlo. Y no se imagina pues cuánta bendición trae el hecho de poder hacerlo. Así es que resulta que estaba un señor, el vecino salió, ¿no? Y entonces vio a su vecino, a un señor ya de tipo 80 años, que estaba sembrando un arbolito. Y entonces curiosamente se acercó, ¿no? Y le preguntó, ¿y qué está haciendo? Y entonces él le dijo, estoy sembrando un árbol de manzana. Entonces le dijo, toda la vida he disfrutado, le dijo, de esta fruta y quiero tener uno. Y entonces le dice el vecino, mire, le dice, pero con su edad, le dice, no va a tener frutas, le dice, ni va a disfrutar del manzano. Sí, le dice, pero he disfrutado de muchos otros manzanos, le dijo anteriormente. Y el hecho de poder sembrar, le dijo, uno aquí en mi propiedad, le dijo, en mi casa, me da, le dije, la tranquilidad aquella de que no he sido, le dijo, aquel que se aprovechó nada más de la fruta que sembraron otros. Y por lo menos le dijo a quien le vaya a dar frutos, que lo disfrute como yo he disfrutado las frutas, le dijo. Bueno, entonces, muchas veces no nos acercamos pues con el ánimo de animar a las personas, sino que nos acercamos con el ánimo de criticarlos. Entonces este vecino, por ejemplo, no se acercó con el ánimo de felicitar a su vecino por lo que estaba haciendo,
sino que simple y sencillamente pues lo criticó. Y bueno, ya vemos la respuesta pues que le dio el vecino. Y muchas veces nosotros pues, o sea, no hacemos muchas cosas porque simple y sencillamente nos pueden criticar o nos pueden decir algo. Y eso nos restringe de ser quienes somos. Así es que allá en la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice el Señor, pero vosotros, amados, dice, dice, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Resulta que nosotros creemos que la fe así nomás se alimenta, ¿no? No, no es así. Tenemos que leer, tenemos que oír, la Biblia dice pues que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, pero si nosotros preferimos ir a oír las noticias o ir a ver televisión o ir a ver una película, no estamos edificando la fe. Y conste, no es con ánimo de criticar. No, no, no. Es simple y sencillamente que no estamos edificando esa fe. Entonces, cualquier situación que sucede en nuestra vida nos lleva pues a flaquear. Y entonces al flaquear no estamos realmente siendo fuertes para soportar, digamos, esas situaciones. Hay que recordar que, como dijimos la vez anterior, el Señor no nos ofreció, no nos prometió que nos iba a dejar libres de problemas, sino que en cada una de las situaciones de la vida viene un aprendizaje y ese es el que tenemos que aprobar para poder seguir al siguiente nivel. Entonces, vemos cómo la fe, la santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Entonces, esa oración nos lleva a nosotros a depositar en nuestro Señor todas esas ansiedades, todas esas cosas. Primera de Pedro 5:7 así nos dice, depositar en Él todas vuestras ansiedades porque Él cuida de vosotros. Entonces, pero tenemos que depositar, así como depositamos el dinero en el banco. Usted deposita su cheque en el banco, en su cuenta del banco, y usted no les pregunta qué van a hacer con él. Usted sabe que se lo van a guardar y ahí se lo van a tener. Si no estuviera llegando todos los días a preguntarle, ¿y dónde está mi dinero? ¿Y qué han hecho con él? Pero no, usted confía en ello. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que depositar en nuestro Señor todas nuestras ansiedades y confiar que Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo. Entonces, no piense que usted no va a poder dar un apoyo a alguien porque ya está fuera de tiempo, porque ya cayó en el problema o porque... No, no, no. No. Deje que el Señor sea quien decida. Usted brinde su apoyo y no espere absolutamente nada. Porque hay ocasiones en las cuales, pues, o sea, no le van a decir ni gracias, pero usted ya lo dio y esas palabras han quedado fijas, han quedado firmes en ese corazón. Y hay ocasiones en las cuales, mire, es bonito cuando le dicen a uno, mire, tenía usted razón. Es hermoso. A pesar de que las palabras que se digan tal vez en ese momento no eran tan agradables, no, pero sí eran edificantes y ayudan a llevar adelante la situación, a poder meditar en lo que está sucediendo y a tomar pues esa tranquilidad y esa paz y esa fe que debemos tener en el Señor. Así es que no piense que ya es demasiado tarde, no piense que él le decía pues a Timoteo, redarguye, le decía, predica a tiempo y fuera de tiempo.
Eso quiere decir que nunca es tarde. Mire, hay quienes llegamos a los caminos del Señor y no llegamos pues en la infancia. Es hermoso cuando los niños crecen con ese conocimiento del Señor. Es hermoso cuando ellos eh, desde pequeños cantan coritos y crecen con el conocimiento del Señor. Logran desarrollar una fe si nosotros les damos el buen ejemplo. Así que es necesario pues que ese ejemplo se mantenga, continúe y sea pues el que dé la fortaleza a todos ellos para que puedan tener esa confianza en el Señor. Mire, no ponga obstáculos, no le ponga obstáculos, porque la mente es así, pero no le haga caso a la mente, no le ponga obstáculos a ayudar a estos que lo necesitan o a trabajar en la obra del Señor. Hay que recordar pues que dice que todo lo que nosotros hagamos por el Señor, pues Él lo compensa. No esperemos pues ninguna compensación de parte de los humanos. Él se encarga de compensarnos lo que nosotros hagamos en todo tiempo, en todo momento. Así es que no le ponga obstáculos para ayudar a estas personas porque lo están buscando con ese ánimo, con esa intención de que usted tenga unas palabras de apoyo y, y sean pues bienvenidas, serán bienvenidas. Cuando la Biblia nos dice que vendrá el tiempo, mire, yo creo que ya llegó porque aún con las circunstancias que estamos viviendo, hablar del Señor es bien difícil. Hablar de la fe es bien difícil. Entonces, ya prácticamente ese tiempo ya llegó. Prefieren escuchar aquello de, no sé, promesas que realmente no. La Biblia nos dice, pues, que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid lo que queráis y os será dado. Pero ahí está la clave. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay quienes están predicando unos sermones en los cuales usted no tiene que hacer absolutamente nada. Ahí les dicen, no tiene que hacer nada si el Señor se va a encargar de darle todo. Y claro, pues eso es bien bonito para escucharlo, pero realmente no lo lleva a ninguna edificación de la fe, de su fe. Y esa es la que tiene que edificar, pues. Así es que maestros, dice, vendrán maestros a, conforme a sus propias concupiscencias. Gente que le va a decir, por ejemplo, no, si eso está bien, hombre, si está permitido. ¿Ya? Eso está bien. ¿Ya? No. Sométase a lo que dice la palabra y hágalo con relación a lo que dice la palabra. Si necesita pues una orientación, pregúntele a una persona que tenga un testimonio bueno, pero no le vaya a preguntar al primero que pregunte, que encuentre, porque o sea, muchas veces van a confundir un poco más. Entonces, lo importante de este versículo es que dice que apartando, dice, su oído de la verdad. Mire, en estas situaciones suceden un montón de cosas. Hay quienes, por ejemplo, ahí andan ya buscando el Buda y sobándole la panza y haciendo un montón de cuestiones que no son cristianas. Hay quienes andan también buscando, que ponen elefantes, digamos, así, porque, en la sala, porque eso es señal de buena suerte. La Biblia nos dice, pues, que la suerte responde a la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene esa respuesta del Señor. No crea que
el elefante le va a dar la fortuna que usted necesita. No, 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 no. Fíjese que, y mantengamos pues nuestra fidelidad con el Señor y nuestra fe, nuestras creencias. Porque resulta que en un juzgado citaron a una persona que llegó a hablar con el juez y le dijo, mire, señor juez, le dijo, yo no me siento capaz, le dijo, de participar en este jurado. Porque le dijo, mi opinión, le dijo, sobre la pena de muerte, le dijo, es bien diferente a la que ustedes tienen. Y entonces el juez, con mucha paciencia, él le explicó, le comenzó a decir, mire, señora, le dijo, el caso que vamos a tener, le dijo, donde usted va a ser juez, no es un caso penal, le dijo, es un caso civil. Entonces le dijo, no habrá pena de muerte. Ahora bien, el caso, le dijo, se trata de que un esposo, le dijo, le quitó a la esposa, eh, pues, una cantidad, le dijo, como de $5,000, le dijo, y el esposo se la fue a gastar con, con mujeres, le dijo, otras mujeres, y se lo fue a gastar, le dijo, en los casinos. Y entonces resulta ella hablando así con bastante firmeza y le dice, entonces sí voy a participar, le dijo. Y ya cambié mi manera de pensar, le dijo, sobre la pena de muerte. Bueno, hay circunstancias que nos hacen meditar, ¿no? ¿Dónde estamos? Y ella pues tenía esas circunstancias en la cual estaba meditando en la pena de muerte. Sin embargo, pues no se trataba de eso, pero cambió inmediatamente. Cambió inmediatamente. Así que debemos ser muy cuidadosos en mantener pues nuestra propia identidad, nuestro propio concepto de las cosas. No andemos así como las olas del mar, ¿verdad? Que el viento las lleva de un lado para el otro. No, seamos constantes, seamos constantes. Mire, allá en Primera de Corintios 15:58 nos dice, pues así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor y siempre, dice, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro, mire, no esperemos una recompensa de las personas, sino que simple y sencillamente el Señor se encargará de recompensar lo que nosotros hagamos. Y eso es mucho mejor todavía. Así que, pues, busquemos cómo ayudar, busquemos cómo llevar esa palabra de aliento a todos aquellos que la necesitan. Y no abandonemos pues nuestras prioridades. Recuerde que el dar el ejemplo es algo básico, es algo esencial. Si lo buscan a usted para contarles algún problema, si lo buscan a usted para hacerle una pregunta, trate de poner pues en el Señor esa respuesta. ¿Por qué? Porque no se trata de que vaya a responder con algo que no sea correcto. No, no, no. Oriente a esas personas de tal manera que puedan tener una decisión conforme a la palabra del Señor. Así es que la oración es la guía para poder obtener pues o pedirle al Señor la sabiduría necesaria para tomar las decisiones. Hay mucha gente que está viviendo las consecuencias de las malas decisiones que han tenido.
Pero claro, o sea, a raíz de estos eventos están aprendiendo y yo creo que no va a volver a suceder, pues. Pero no se trata de condenar a estas personas y decirle, no, porque usted hizo esto. No, se trata de poder llevarlos a que puedan enmendar esos errores y que no vuelvan a ocurrir. De eso definitivamente pues estamos seguros, porque cada una de las enseñanzas, de las situaciones, trae una escuela, nos lleva pues a poder ver que tenemos que ser más cuidadosos cuando tomemos decisiones. Así es que oremos pues por la guía y por la sabiduría de Dios en nuestras decisiones y que ellos escuchen pues esa oración. Así van a comprender realmente por qué usted está en la posición en que está y por qué usted pone en manos del Señor todas esas decisiones. Hay que recordar pues que la mente es traicionera, pero cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, debemos saber que es lo mejor para nosotros. Amados hermanos, definitivamente hay muchas personas que necesitan de ese apoyo, de esa ayuda. Brindémoselo. Nuestro conocimiento del Señor nos capacita para poder ayudarles. Hay que recordar pues que una palabra basta para poder dar una tranquilidad y una paz a estas personas. Así que no niegue esas palabras, no niegue esos instantes, no niegue esas circunstancias. Bríndelas con el mayor empeño, con el mejor corazón, y verá cómo el Señor lo bendice o la bendice por ese apoyo que le está prestando a todos aquellos necesitados. No se trata de dar dinero, se trata única y exclusivamente de dar una palabra edificante a todas estas personas. Amados hermanos, que el Señor los bendiga inmensamente y muchas gracias, de veras, que el Señor los bendiga.